Es un gran gozo y un gran placer en este Día del Señor estar a través de este medio, de las redes, de esta plataforma de Facebook, poder compartir con ustedes una vez más esta enseñanza sobre la conversión, ¿verdad? Y sobre el cristiano que ha sido perdonado por Dios y que está viviendo y disfrutando del amor de Jesucristo, ¿no? Pero lo que queremos estar viendo es que la conversión, la transformación, no consiste en una conformidad exterior con reglas de la piedad. Por eso mirábamos aún el domingo pasado acerca de que el reino de Dios es poder, ¿no? Y la palabra es poder de Dios. Y Dios nos ayude de que no son a través de reglas exteriores que vamos a hacer lo que la palabra de Dios dice, hombres santos, verdaderamente perdonados por Dios, transformados por Dios, y que vivimos una vida diferente con la motivación de poder transmitirle a alguien lo que el Señor está haciendo en mi vida. Y hermanos, Dios nos ayude de que la gente pueda identificarnos de que tenemos algo diferente. Y eso diferente no es simplemente no una buena obra, sino que a través del tiempo pueden notar ese hombre, esa mujer diferente en los cuales no se enrieda en situaciones que comprometan su integridad. Y cuando miramos en la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1, 2 Timoteo 3:1 dice: también debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Vamos a orar y que Dios bendiga este tiempo en su palabra. Oremos, queridos. Padre, qué bueno es venir en este día del Señor. Hoy te hemos adorado con todo nuestro corazón. Queremos dar gracias por tu ser nuestro sostén, nuestra roca, nuestro refugio. Y pido para que tú bendigas ricamente este tiempo y nos concedas en tu gracia disfrutar de este día, cerrando un día de adoración para pedir que bendigas este meditar en los corazones. Quedo ante ti orando en el nombre de Cristo. Amén. Bien, mis queridos, de verdad lo vemos aquí a Pablo brindando los consejos, ¿no? Timoteo, tú debes de tener en cuenta estas cosas, debes de tener en cuenta. Dice, no pierdas de vista esto, cuando se acerque el fin llegarán momentos difíciles, le dice Pablo a Timoteo, ¿no? Lo que vivan entonces se van a volver personas egoístas, y habla de esos ávaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes, una lista larga, ¿no? Serán duros de corazón, desleales, difamadores, ¿no? Tremendo, ¿no? Y el verso 5 cuando dice, querrán aparentar una vida piadosa, cuya autenticidad quedará desmentida
por su conducta. Y luego dice, aparte de la clase de gente, ¿no? Ahora, vivimos en los tiempos donde esto, convivimos en un mundo, pero la persona que se ha convertido a Cristo es ese pecador que Dios ha redimido, justificado y ha santificado, ¿no? Donde la Iglesia aprecia la transformación. Por eso, cuando hablamos de conversiones, porque algo hay algo diferente, ¿no? Tenía una forma, tiene otra. Pensaba de esta manera, ahora piensa de esta manera. No por lavado de cerebro, sino por comprender el plan de Dios para su vida. Y te puedo asegurar que Dios tiene el mejor plan para cada vida. El gran tema es que a muchos no gusta el plan de Dios. Porque dentro del plan de Dios para nuestra vida, para que tú no seas un falso convertido, por eso lo que estamos mirando es tratar de mirarnos seriamente y no engañarnos diciendo soy cristiano y no lo eres. Viviendo como viven los cristianos, pero no lo eres, porque a la hora de la verdad nada te sirve de nada, porque a Dios jamás le vas a poder engañar. Al pastor sí le vas a poder engañar, a la iglesia también, a hermanos también, a la gente en el mundo afuera también, porque hay gente que es muy crédula, hay gente que tiene una gran necesidad de que le hablen de Cristo. Recuerda que estamos viviendo prácticamente en los tiempos donde los hombres tendrán comezón de oír la palabra de Dios y no hay quien enseñe un verdadero evangelio. ¿No? Porque hay tantos intereses, por eso alguien me decía, ¿por qué hay tantas iglesias? Y muchas veces los desacuerdos en las interpretaciones doctrinales y otros por intereses personales que, bueno, tienen una conducción de la iglesia para favorecerse ellos y sacar provecho. Pero tenemos que ser reales, la palabra nos advierte de lo que se convertirán y de lo que habrán realmente en muchos corazones, se volverán egoístas, porque los que vivan ese momento, dice, ¿no? Está diciendo Pablo, bueno, se volverán de esta manera. Pero hay cosas que también son una realidad, hermanos, y esto es algo realmente evidente, que las personas pueden exhibir una piedad formal y a la vez carecer de poder, ¿no? Y a la vez carecer de poder. En 2 Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Es posible orar durante un rato largo y por un buen tiempo. Creo que los fariseos, los escribas lo realizaban, y el Señor en Mateo 23:14 dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócrita! Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Quizás podrían ayunar, ¿no? A mí siempre me causa la gran realidad que nos muestra el joven rico cuando llega corriendo y se postra ante el Señor y ¿qué haré para dar la vida eterna? Y cuando el Señor le dice lo que tenía que hacer, era desprenderse de toda su riqueza y dice que se alejó triste, ¿no? Y decir que
La única diferencia que vino corriendo entusiasmado y se fue cabizbajo, pensando, luchando contra su propio corazón engañoso y perverso. Entonces son realidades, ¿no? Pero hay muchos que también son como los fariseos, ¿verdad? Que como este fariseo de Lucas 18, 11, ¿no? El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, ¿no? Dios, te doy gracias porque no soy como el otro hombre, ladrón, injusto, adúltero, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Este tipo de líder, tú tendrías que evitarlo. En serio, por el bien de tu alma, por el bien de tu alma. Un falso maestro, un falso pastor, es como un falso profeta. Es como hoy aquellos que se autodenominan apóstol. Es algo falso. La verdadera identidad del pastor debería de ser la de Cristo, siervo, que vino para servir, no para ser servido. Hay cosas que son tan diferentes, ¿verdad, hermanos? Pero lo que es falso lo podemos ver. Personas que se halagan a sí mismas. Alguien dijo, alábate, pato, que después te mato. No debemos de permitir que nos halaguen tampoco, hermanos. Porque lo que nosotros hacemos es compartir las buenas nuevas escritas. Dios nos capacita, nos da dones, nos da talento, nos da el mensaje, nos ayuda a enseñar, a vivir, pero lo importante es vivir también, vivir. No somos perfectos, pero sí con un corazón tierno, dispuesto siempre para poder enseñarle a alguien estas verdades. Mis queridos, cuando uno mira en la palabra de Dios, entonces la conversión no consiste a esas cosas exteriores, pero tiene que hay como una apariencia de piedad, ¿verdad? No sirve para nada tener una apariencia de piedad, pero después con las acciones, actitudes o quizás con una exposición de algo, no estarás mostrando la eficacia del poder que tiene la palabra de Dios en un corazón. Porque hay una gran realidad, hermanos. Yo puedo decirte muchas cosas bonitas o feas, pero la palabra de Dios, ella es la que convierte el alma. Es la que lleva una verdadera convicción de pecado a un pecador para que se convierta, ¿no? Hermanos, asistir a la iglesia, orar para demostrar algo, vivir ciertas reglas, vivir ciertos servicios formal, pero ser un hipócrita. Podés alimentar y dar de tus riquezas, sí, buena obra, pero sin vacía de Dios no sirve para nada. Por eso es bien importante entender y apreciar de verdad la enseñanza de la palabra de Dios.
Primera de Corintios 13:3 dice, y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve, dice Pablo, ¿no? Por eso la conversión no es solamente una contención de la corrupción. Mis queridos, es sencillo confundir la educación con la gracia. Es muy sencillo. A veces puede haber educación, palabras, pero sin conversión. Cuando uno mira en la palabra de Dios, y aprecia lo que Dios va realizando en los corazones, ¿no? Realmente es precioso ver un corazón que ha sido transformado por Dios, ¿no? Y los que son realmente transformados por Dios, nada les puede cambiar el sentir de su vida, ni al vivir, ¿no? Y Dios quiere de verdad estarnos guardando cada día de nuestra vida, como lo ha hecho en el pasado con tantos. Dios quiere que nosotros aprendamos también a tener convicciones firmes de lo que es verdaderamente la obra de Dios. Y cuando hay una verdadera conversión, entonces ahí es cuando comienza a escuchar. Y cuando comienzas a escuchar, comienzas a vivir la verdadera vida. Porque hoy hay mucha gente engañándose a sí misma, diciendo que son evangélicos, que son cristianos, pero, hermanos, ¿por qué engañarte a ti mismo deliberadamente? Si el edificio de Dios se ve, si el cuerpo de Dios se ve, si las acciones de Dios se ve, si la transformación de un pecador también se ve, todo se hace visible, todo lo que Dios toca y hace es visible y se puede ver. Entonces, mis queridos, es un gran desafío que tenemos, porque es posible que una persona obre con justicia y no esté justificada ante Dios. Sí. Entonces, ¿qué será de ti siendo justificado y sin embargo se vean las acciones de alguien que está viviendo en la perdición y no está viviendo una ferviente conversión? Entonces simplemente lo que tendrá será una vida y aún una propia familia desdichada que viva en este mundo una vida de negligencias y que cuando le hable a Dios no será escuchado por Dios. Por eso, hermanos, la conversión no es simplemente ciertas acciones, porque dentro del corazón nuestro y en la vida nuestra se va a ver verdaderamente el corazón de ese hombre que en su momento fue confrontado, su corazón purificado, que dejó de ser un hombre de doble ánimo, ese hombre que llega un momento donde deja de hacer lo malo y que aprende de verdad todos los días de su vida a hacer lo bueno. Y
Y uno lo que más anhela es que puedan tomarse de la mano de Dios para emprender una vida diferente y para ser personas diferentes. En Proverbios capítulo 1, en el versículo 23, dice: volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Qué lindo esto, hermanos. Qué precioso es esto. Proverbios 9:6 dice: dejad la simpleza y vivid y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, y el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y serás más sabio. Y a veces hay gente que quiere luchar contra alguien que no ha sido convertido. Y cuántas esposas hay que quieren convertir a su esposo y viceversa. Y no, ¿a quién tienes que corregir? Al sabio. ¿Quién? El que ya conoció una verdad. ¿Cuántos hermanos hay que a veces se van desviando, escuchando, y uno empieza a conversar y se da cuenta y corrige, ¿no? Un joven me dijo: bueno, gracias porque me iba torciendo y me ayudaste a entender y para enderezarme. Qué bueno, ¿no? Sí, porque estaba escuchando ciertas cosas que uno veía esa mezcla de lo verdadero y de lo que no tiene provecho para el espíritu y para el alma. ¿De qué sirve prosperar, hermanos, si te mueres vacío de Dios? ¿Entiendes? Pero cuando alguien realmente se ha convertido, anhela las cosas de Dios y lo que más quiere es vivir una vida realmente muy cerca de Dios y va a disfrutar cada día de su vida, de esa cercanía, y se va a deleitar verdaderamente ante el Santísimo. Dice en Proverbios 9:9, dice: da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Por eso estamos desafiando a corazones a que aprecien las Escrituras y disfruten de una vida transformada. Verdaderos convertidos al Evangelio, verdaderos convertidos a una vida en Cristo, verdaderos pecadores transformados por Dios. Miren lo que dice Tito 1:2:12, ¿no? Tito 2:12 dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Sí? En el versículo 11, ¿qué es lo que dice? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Sí? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, pero no todos los hombres le quieren creer a Dios. Yo creo que Cristo murió por todos los hombres, hermanos, pero no todos los hombres serán salvos. Esa es la realidad. Porque si fuera que porque Cristo murió en la cruz ya todos los hombres son salvos, ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para qué orar? ¿Para qué levantar templo? ¿Para qué recorrer el país puerta a puerta, llegar como nosotros en la ciudad, estar evangelizando continuamente, tener todos los medios posibles, hablarle a todos nuestros vecinos, si ya son salvos porque Cristo murió? No, hermano, no confundamos. El que cree será salvo. Y el que no cree ya ha sido condenado. Es clara la Escritura. La discusión por los escogidos,
Yo creo que Cristo le da la oportunidad a todos los hombres para que crean. Pero no todos los hombres le van a creer a Dios. La mayoría cree en Dios en algún momento de su vida, cree en Dios. La conversión hace de que la relación con Cristo sea una necesidad en nuestra vida. Es una necesidad orar a Dios. No es una responsabilidad, es una necesidad. No es una responsabilidad orar, es una necesidad orar. Dios nos ha dejado un ministerio para realizar. Mateo 28. Ahí predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándole, ¿verdad? Haciendo discípulos, enseñándole que guarden todas las cosas. Sí. Tenemos un ministerio, tenemos una tarea por delante. Dios nos ha encomendado la gran comisión, como se la nombra. Y le tenemos que hablar a todos los hombres. No, a aquel no le hablo porque es ladrón, no, aquel el que va, no, aquel es drogadito, no. A todos los hombres tenemos que brindar el Evangelio para que ellos crean. Y si creen, serán tu hermano. Y si creen, serán transformados por Dios. Y si creen, Dios estará supliendo toda necesidad. Y si creen, serán transformados porque la palabra de Dios es poder de Dios para salvación. Es precioso esto, hermanos. Es la gran realidad. Por eso Pablo está diciendo a Tito, ¿no? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Y qué dice en el 15? Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, Tito, porque era joven. Nadie tenga en poco tu juventud, le dice a Timoteo Pablo. Mis amados, la conversión es una transformación de ese pecador, porque Dios va a purificar su corazón. Dios va a hacer una obra, pero necesita esa persona tomar en acción cosas. En Isaías 1:16 dice la palabra de Dios, no, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis del bien de la tierra. Dios quiere bendecirnos. Entonces yo te invito a que tú seas verdaderamente un pecador convertido al Evangelio de Cristo. Asegúrate de ser convertido, un convertido. Asegúrate de ser un pecador que ha nacido de nuevo. Asegúrate que le has pedido a Jesucristo que te limpie con la sangre que Él derramó en la cruz, que quite el pecado de tu corazón con esa sangre preciosa. Entonces cada dolor de Cristo en el Calvario por ti valdrá la pena.
si en un día serás culpado de la muerte y de la sangre de Jesucristo. Que Dios te bendiga, que el Señor te ayude a tener un corazón tierno para vivir el verdadero evangelio dentro de ti y no ser alguien que está vendiendo imagen, sino que será genuino en tu modo de pensar, santo, irreprensible, hombre de una sola palabra, hombre de un solo corazón, hombre de una sola alma. Que Dios te bendiga. Y si estás vacío de Dios, pues, ¿quieres saber cómo llenarte de Dios? Pues, en la página de la iglesia allí encontrarás mi teléfono para que podamos conversar y para que llegues a conocer. No convenzo a nadie, enseño las Escrituras y ellas te guíen por la senda de la justicia de Dios y seas un hombre mañana irreprensible. Que Dios te bendiga. Oremos. Amado Padre, gracias por el amor de Jesucristo. Gracias por tu ser un Dios eternamente santo. Y gracias por lo que tú estás realizando desde aquel día que comenzaste la buena obra en cada uno de nosotros. Síguela perfeccionando. Ayúdanos a compartir nuestra vida de fe y pon en nosotros un corazón tierno de adoración y de una vida crucificada juntamente contigo. Ayúdanos a vernos sepultados juntamente con Cristo, para también un día resucitar juntamente con Cristo. Un día estaremos contigo. Tú ya has resucitado en un cuerpo de gloria, pero un día también traerás resurrección si hemos muerto. Y si estamos vivos seremos transformados para ir a tu gloria. Pedimos tu bendición orando en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga ricamente, queridos, y agradecemos que compartan estas enseñanzas y Dios bendiga tu corazón y tu familia. Bendiciones para cada uno.